Ahora, haciéndolo bajo un poco de ficción, está en peligro la especie humana. Claro, bueno, O sea, a la larga, ¿sí o no? Sí, sí, claro. claro, tú sabes que O sea, es así de perverso el comunismo. hay un experimento muy bonito, que consiste en lo siguiente. Tomaron ratones de primera calidad, ¿eh? Y entonces los colocaron, digamos, en un ambiente donde había de todo, comida, espacio, cuánta cosa hay, ¿eh? Y después a esos ratones le agregaron otros ratones más los que nacían. ¿Ya? Y entonces el espacio se le empezó a achicar. Y ahí empezó una cosa muy curiosa. Empezó la agresión entre uno y otro y en una tercera etapa hasta canibalismo. Y aquí, entonces, ¿qué pasó? Una cosa muy curiosa que nos va a interesar justamente a todos los públicos. Empezó dos cosas muy importantes. Una, las hembras a disminuir la fertilidad. Segundo, las hembras empezaron a rechazar a los varones, o sea, a los machos, ¿eh? En tercer término, una cosa que la mujer a estar felices, las hembras empezaron a tomar el liderazgo. Pero después de eso, hay un grupo muy interesante que son como los más viejitos, que como no pueden competir, se aislaron entre ellos. Y aquí viene una cosa interesante. Esto va a una cuarta y quinta etapa, y resulta que la última etapa, lo que disminuyó, por lo tanto, digamos así, la procreación, por lo tanto, los ratones empiezan, digamos así, a morir, porque no hay más ratones y quedan solamente los ancianos. Mira qué cosa más interesante, porque ellos se aislaron. Entonces, estamos viviendo algo similar en este minuto en nuestra sociedad, que aumenta. Entonces aparecen las agresiones, la violencia, aparecen muchas cosas más. Y además, hoy día yo que atiendo personas jóvenes, matrimonios jóvenes, están renunciando a la maternidad. Sí, es verdad. Muchísimo. Sí. Y el tema se lo conoces tú Sí. súper bien. Sí. Entonces estamos como en una involución interesante. Sociológicamente hablando, es Claro, súper Claro, interesante. entonces que al pues. final va a Superinteresante. predominar, digamos, Lógico. no ahora, digamos así, pero En el largo plazo. en largo plazo va a predominar las personas, digamos así, más ancianas, ¿no? Porque no entra en la competencia, la instrucción, ninguna de ese tipo de cosas. Interesante, este experimento Fascinante. lo ha replicado de nuevo y vuelve a repetirse lo mismo, ¿no? Entonces disminuye la fertilidad, disminuye todo este tipo de cosas y al mismo tiempo predominio entonces, de las hembras que además empiezan a rechazar los machos, por lo tanto no quieren embarazarse y al final, oye, va extinguiéndose, justamente se está extinguiendo. Y al final terminaron 22 ratones cuando había, mira bien, había 15.000 ratones dentro de eso. Ah, pero qué increíble. Claro, y entonces fíjate cómo lo que tú dices, la extinción de la raza. Ellos mismos empezaron a reducir. Lógico. Fíjate. Interesantísimo el fenómeno. Bueno, y ese fenómeno puede ser inducido. Recuerdo yo que este multimillonario Rockefeller, en algún minuto en la ONU, estaba muy preocupado porque decía que el planeta solamente podía resistir con 2.000 millones de personas y si había más personas, como las que somos ahora, casi 8.000 millones en el planeta, ponía en riesgo el patrimonio de las personas que detentaban la riqueza y el poder político y económico. Entonces, a lo mejor lo que tú estás diciendo puede estar siendo inducido. ¿Ah? Sí, No claro, a lo mejor no se da de forma natural, sino que hay personas que lo pueden estar induciendo. Puede ser. Y todo esto que estoy diciendo, hay registro, en internet lo pueden buscar, digamos. O sea, da para la teoría de la conspiración también. Pero ¿cómo se cuida la salud mental? A ver, con tu experiencia, Sí. Ana María. Sí, como te decía, yo creo que hay factores biológicos que son muy importantes y que uno piensa que no contribuyen. Uno es, como tú decías, bueno, el ejercicio, sí, hacer ejercicio, pero no necesariamente De alto rendimiento. hacer ejercicio, ir a un gimnasio, no, simplemente moverse, levantarse, agacharse, caminar, estar en movimiento. ¿Qué significa ese movimiento? Significa que los receptores del oído interno estén recibiendo actividad permanentemente. ¿Cuándo? El cuándo es importante. En el momento del día, en el momento, y por eso que te decía de la importancia de la cronobiología. Cronobiología es el tiempo, el momento en que tú te mueves no da lo mismo. O sea, si es la noche, porque nosotros tenemos que estar sincronizados con el día y la noche.
Y eso nos permite a nosotros tener una muy buena salud mental o se correlaciona con una mejor salud mental. Entonces, ese movimiento nosotros lo tenemos que hacer durante el día. Y en la noche, ojalá no movernos mucho. O no estar activos en la noche. En la noche hay que dormir. Hay que dormir, y entonces si nosotros estamos percibiendo movimiento, nuestro cerebro, que es el gran coordinador de todas las funciones, por ejemplo, de todas las hormonas que nosotros liberamos en la mañana, nosotros comenzamos a liberar una cierta cantidad de hormonas que nos preparan nuestro organismo, preparan nuestra función mental, nuestra agudeza mental, por decirlo así, también para la actividad del día en que nos enfrentamos a una cantidad enorme de distintos desafíos y tenemos que estar agudos, tenemos que estar perceptivos, tenemos que estar atentos, y todo eso está preparado en parte también por la secreción hormonal que es adecuada durante el día y es distinta durante la noche. Pero quien coordina todo eso es nuestro cerebro a través de los centros que son los centros automáticos que regulan la actividad del sistema simpático, parasimpático, y toda una regulación completa de nuestra fisiología que a su vez está coordinada por este cerebro. Y este cerebro recibe inputs. Estos inputs hay varios inputs, pero hay dos entradas que sincronizan, como sincronizamos nuestro reloj, ¿no es cierto? Hay dos entradas que sincronizan este reloj o la actividad, que hay un verdadero reloj dentro del cerebro que regula la actividad automática de nuestro cuerpo. Y estos dos inputs o aferencias son el sistema vestibular, por un lado, que está mandando la información que en el fondo le está avisando es de día. Si nos estamos moviendo, le está diciendo al cerebro es de día. Entonces, manda las hormonas de día, manda el sistema simpático de día, digamos en modo día, y entonces eso nos prepara a nosotros para estar óptimos para el funcionamiento del día. Tenemos energía, tenemos ganas de hacer las cosas, porque tenemos una preparación también biológica y fisiológica adecuada. Y el otro input, ahí viene tu pregunta, importante, es el input visual. Hay una vía neuronal que va desde la retina hasta el hipotálamo. Y esa vía envía información de luz. Entonces, por eso que es muy importante en el día estar en lugares iluminados con luz natural, luz solar, que no significa que estemos con el rayo de sol encima de la cabeza, muertos de calor, sino que es la iluminación. ¿Ya? La iluminación natural. Claro. ¿Por qué? Porque el sol tiene un espectro que es completo de luz, que es distinta de estas luces. ¿Ya? Entonces, la manera como impacta ese tipo de luz en nuestro cerebro nos está diciendo es de día, y nuevamente refuerza el estímulo que viene desde el oído, desde el sistema vestibular, diciéndonos estamos de día, sincronízate para modo día. Pero una interrupción ridícula. Qué perversos son los casinos que tratan de generar el mismo efecto dentro del recinto para que la gente tenga un estímulo, ¿cierto? Y siga jugando. Quiero mencionar, porque el día de mañana... Disculpa la interrupción, sí, pero no, es que está estudiado. Es muy cierto lo que tú dices, muy cierto. Está estudiado, claro. Cierto, porque muchas veces puedo encontrar la palabra, eso se llama ritmo circadiano. Eso. Lo digo orgullosamente. En italiano. En italiano. Que son justamente lo que estás diciendo tú, ¿cierto? Cómo funciona día y noche, y es un ritmo interno que tenemos de 23 horas y tanto. Y entonces, perdóneme, pero circadiano. Circadiano.
Mariano, había que decirlo, sí, es fundamental. Habiendo dicho lo perverso son los casinos, por favor, sí, está súper interesante este asunto de la luz natural, Sí. que tiene todo el espectro. Y eso tiene que ver también con la depresión, me gustaría que tú también lo mencionaras. Sí, hay una serie hay un tipo de depresión que la describió un médico, que tuve la suerte de conocerlo porque yo pertenezco a las sociedades de cronobiología, a 2 sociedades, y que nos interesamos en este tema de la cronobiología. Y él describió un cuadro de depresión por falta de luz. Exactamente. Entonces, bueno, también hay varios tratamientos que usan la luz, usan lámparas de luz especiales que tienen el espectro completo, que simulan el sol, y para tratar los cuadros depresivos. Pero este es un factor, la luz. Hay varios otros factores, como yo decía también, el sistema vestibular, que es otro factor que es muy, muy desconocido al día de hoy. Es desconocido, me alegro mucho que tú insistas en eso. Sí, es desconocido y es un potente sincronizador también. Y el tercer elemento que yo considero también importante, no solo yo, sino que también muchas otras personas, muchos otros investigadores, es el elemento de la alimentación. Pero no es el tipo de alimentación propiamente tal, sino que es la hora a la cual nos alimentamos, ¿ya? Entonces, porque si nosotros pasamos, lo normal es que durante la noche el ser humano no se alimente, ¿no es cierto? Entonces, si viene una persona y se levanta a medianoche y se come algo, entonces está como quebrando el ayuno y está como dando una señal equívoca también al cerebro, porque cada vez que nosotros comemos, se envía también información desde nuestro intestino, desde nuestro estómago, en forma inconsciente al cerebro. Y avisa, recibimos comida, recibimos alimentos, ¿ya? Entonces, eso también vuelve a, si es que lo comemos a horas inadecuadas, hay una señal equívoca y entonces se empieza a desincronizar toda esta función natural. Entonces, nosotros podemos usar varios de estos sincronizadores. Entonces, la comida es uno de ellos y a la hora, por ejemplo, si pasamos toda la noche sin comer, en la mañana tenemos que comer algo, porque ese algo nos ayuda a avisar junto con la luz, si está iluminado, la luz, más el comer algo en la mañana, más el empezarnos a mover. Es como conectarse. Tenemos una sumatoria de estímulos que pueden ser sinérgicos, son sinérgicos, para estimular el cerebro. Te hago una pregunta, Ana María. Cuando tú estás diciendo todo lo que estás diciendo, que es súper interesante, no son cosas simples. Mi cerebro está haciendo un esfuerzo para aprender, ¿cierto? Y eso tiene que ver con síntesis proteicas. Yo no he entendido muy bien qué es una síntesis proteica, pero es fundamental para el aprendizaje. Y produce cansancio. Yo ahora estoy asimilando todo lo que tú estás diciendo, como es por primera vez, a lo mejor tú lo has escuchado alguna. Es un desgaste, y ese desgaste genera síntesis proteica. ¿Qué significa eso? Sí, mira, el aprendizaje es algo fascinante. Eso primero. Como protección del cerebro también. Como todo, Claro. es maravilloso, porque en el fondo el aprendizaje significa que se genera una nueva conexión en tu cerebro, una nueva ¿Sinapsis? Nuevas sinapsis, Nuevas redes unas neuronales, nuevas redes, nuevas nuevas conexiones. conexiones. Sí, no, yo lo vi eso en ratones. ¿Esa es muy conexión hasta fascinante. qué edad se da? ¿O se da también Se en da- la cuarta edad? Se da siempre, Ya, se da siempre. siempre, porque nuestro cerebro está hecho para aprender. Aprender significa ser capaz de ser modificado por el ambiente. Entonces, cada vez que tú aprendes, significa que el ambiente modificó tu cerebro. Y cuando tú aprendiste es porque se modificó. Y eso se llama la plasticidad neuronal. Y esa plasticidad neuronal es la base
de la función neuronal. Entonces, cada vez que tú aprendes algo, memorizas, tienes un nuevo conocimiento, se genera una nueva conexión y para generar esa nueva conexión, evidentemente, hay síntesis proteica. Y la síntesis proteica, en el fondo, es algo que ocurre en el ribosoma, que es una estructura celular. Las neuronas son células. Y se produce por la unión de aminoácidos. Los aminoácidos son los que es la base de la vida. Comemos en las proteínas. Una pregunta que creo que es súper pertinente. Y ahora con las pertinente. dietas veganas también hay menos proteínas. O sea, hay un efecto Algunas, negativo. pero también hay proteínas. Una pregunta, ¿qué pasa cuando un niño está mal alimentado? ¿Qué pasa con todo lo que tú estás diciendo? De la síntesis proteica, de la sinapsis, ¿cierto? Y las conexiones. Y el aprendizaje, en definitiva. Mira, hay dos cosas súper importantes en un niño. Yo te diría que la alimentación es una, pero la otra, fundamental, es la estimulación. ¿Ya? En la universidad, yo desde que entré, siempre me gustó la investigación. Y me metí al Departamento de Fisiología con la doctora Teresa Pinto, que fue una profesora magnífica, y con el doctor Víctor Fernández también. Y hacíamos ahí estimulación precoz en ratas, chiquititas, recién nacidas, unas cositas de este porte. Y hicimos varios años hicimos estos experimentos que fueron muy lindos. A estas ratitas chiquititas, a un grupo, las separamos en dos grupos. Uno, les poníamos música, les poníamos olores, les teníamos unos refalines, de todo. Varias sesiones, íbamos varias veces al día. En ese tiempo muy divertido, tenía a mi hermano chico, yo me lo llevaba los sábados, los domingos, y después estudió medicina mi hermano chico, así que ahora es un médico. Y íbamos a hacer la estimulación de las ratitas, era todo sábado, domingo, trabajaba muchísimo. Y después a esta ratita estimulada, versus las otras que no recibieron estimulación, las tuvimos que matar y miramos su cerebro en el microscopio. Y la diferencia es que yo pensaba que me estaban como dibujando algo encima del microscopio, porque las diferencias eran tan impactantes de la cantidad de sinapsis que tenía la ratita estimulada versus las otras, era impactante. Entonces, lo que tú me dices, la alimentación es muy importante porque permite que haya una base para la síntesis de proteínas, para la síntesis de neurotransmisores, para la síntesis de mielina, ¿no es cierto?, que permite también, y todos los ácidos grasos esenciales que son parte de las membranas plasmáticas que son importantísimos para la función neuronal. Las vitaminas, hay una serie de vitaminas que son esenciales para la función neuronal también. Entonces, hay estos dos componentes, la alimentación y la estimulación. La última pregunta que tiene relación con eso. Sí. Olvidar también requiere de síntesis proteica, y olvidar es súper importante. Y también es un desgaste muy grande. Y si tú no olvidas, se transforma esto en un calvario. Es que olvidar en el fondo también es una plasticidad neuronal. Sí. Entonces tú recalcas ciertas rutas, ciertas vías, y las otras no las recalcas, y entonces estás remodelando continuamente tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso, como dije al principio, está hecho para estar siempre adaptado al medio ambiente, a tu entorno, y para tener el mejor rendimiento de ti como persona, y para eso es necesario que esté siempre plástico, adaptado y moviéndose, modificándose. Es tan importante lo que dice, que efectivamente se habló de estimulación temprana en psicología, ¿no? Que tiene que ver con eso, y estimularlo
tal como lo hicieron con las ratas, inclusive pues, que aprenda a través de dibujo, a través de juego, a través de cosas, y eso los adultos tienen que estimularlo. Además viene la cosa afectiva complementaria, que tiene que ver fundamental. Claro, que tiene que ver precisamente lo que nosotros hablamos precisamente de esta estimulación física que hace, que se llama la mamá, qué sé yo, que se llama apego. Y entonces que se genera un vínculo principalmente entre el apego de la mamá y después con el papá, que son sensaciones distintas, y por eso que yo tengo grandes reparos sobre la adopción homoparental. Una de las bases esta, no es la única, una es la base. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el niño desde muy chiquitito empieza a sentir la seguridad que le da justamente el vínculo en ese minuto del apego, el cariño, el beso y cuántas cosas hay, y que eso hace que a futuro esa persona sea mucho más segura para enfrentar el mundo. Pero un homosexual no puede dar el mismo cariño. ¿Estás de acuerdo con la adopción homoparental o tiene algunas observaciones? Es que ahí se generó una situación interesante. El cariño físico, ¿tú te acuerdas el cariño que eventualmente hacía tu papá? ¿Lo sentía igual al de tu mamá? Inclusive cuando te hacía la cosa a la piel, no para inventar un ejemplo nomás. Sí. Yo creo que la sensación y todo, el estímulo que le habla y todo, es distinto. Entonces, es mi opinión personal. Distinto, sí. Entonces, por eso yo tengo, sobre todo que en Chile todavía hay mucha gente que está interesada en adoptar heterosexualmente. Entonces, ¿por qué vamos a entregar de antemano una dificultad inicial? Además, hay otra cosa. No he visto en ninguna parte dos cosas. Estudios científicos realmente realizados bien. Vale decir, hay cuestionarios que están con sesgo. Vale decir, la persona que está haciendo el cuestionario busca cierta respuesta a través de lo que está haciendo. Entonces, se llama sesgo. O sea, una influencia sobre eso. Y la segunda cosa, no he encontrado todavía que haya investigación en el largo plazo a personas de 40, 50, 60 años, a ver qué me dice cómo es su relación. Entonces, en tercer término, yo he descubierto muchas veces en mis pacientes, sobre todo hombres más que mujeres, que de repente descubro que este ser humano, hombre, joven, en el fondo tiene una serie de rasgos y características que no son 100% masculinas, y cuando empiezo a averiguar, descubro extra, porque en Chile el pueblo es chico, que el papá era homosexual y que tenía relaciones forzosas con la mamá, nada más que para tener hijos. Entonces, ese hijo, por supuesto, no toqué el tema jamás, para no inducirle pues, más duda innecesaria, pero descubrí que era muy importante trabajarle su rol masculino. Y esa pregunta me parece interesante formulártela a ti, Ana María. ¿Estás de acuerdo tú con Giorgio? Es que me gustaría confrontar un poquito la idea, porque la adopción homoparental, ¿te parece tan perniciosa como a Giorgio? Yo creo que falta, para decir, sí, hay que hacerla, ¿no es cierto? Creo que falta, como dice Giorgio, creo que falta mucha evidencia. Y lo que a mí me ha tocado ver es algunos testimonios de hijos que han vivido en un hogar homoparental y que sus testimonios no son los más buenos. Exacto. Entonces, eso es lo que a mí me ha tocado en la vida real. Te pongo una disyuntiva. ¿Qué prefieres? ¿Una adopción homoparental o que ese niño tenga el cename? Yo la otra te dije, el cename. Ni lo uno ni lo otro. No, es que, mira, yo creo que sí, yo creo que igual como dice Giorgio, yo creo que hay muchos matrimonios o parejas heterosexuales que están todavía buscando un hijo y que para allá debiera ir primero, como primera opción, por la falta de evidencia realmente seria que respete a ese niño, porque no lo podemos arriesgar si no tenemos una seguridad de que ese niño que es lo mejor para ese niño. Uno no puede inferir datos, deducir datos o proyectar datos, extrapolar datos, porque no podemos esperar 60 años a que veamos. Yo creo que extrapolar datos con la felicidad de una persona, de un ser humano, no creo que es ético. No. Que es cierto, eso yo te suscribo plenamente eso, Ana María. Ahora, hay una cosa, un detalle que la gente nunca ha pensado. Y a ti te ha pasado porque tú tienes hijas mujeres. Sí. ¿Qué le pasa a la hija mujer con el papá? Mucho afecto, mucho apego. Y mi papel. Sí, claro. ¿Y cómo va a diferenciar ese niño el afecto de un papá o el afecto de una mamá?
si los dos son hombres? Es complicado, o los dos son mujeres. Sí. Yo sé que yo como soy ingeniero empresario o emprendedor, soy muy pragmático. Entonces, yo sé que hay niños, y tú lo sabes perfectamente como médico, tú como psicólogo, que hay niños que están en los hospitales y no reciben el contacto humano Terrible. durante días y están ahí. Terrible, ahí. Eso es terrible. horroroso. Con suerte lo alimentan, qué sé yo, pero se necesita una persona que los tome, que los Así pase es. Sí. 10 Así metros es, y de así vuelta es. una vez al día. Por último. Así es. Y esos niños están totalmente débiles. Entonces yo digo, ¿qué es mejor en términos prácticos? ¿El cename, que esté en una cuna ahí sin hacer nada el niño? ¿O que, previo análisis, ¿cierto?, de esta pareja homoparental, ellos puedan tener este niño y criarlo, gente buena, estoy hablando yo, previo análisis, previas pruebas, ¿te fijas? No sé qué es peor en términos prácticos. Es que, mira, yo creo que esa disyuntiva es una disyuntiva falsa. Ah, qué interesante. Sí, porque Aclárame. yo creo que primero está la persona, la pareja heterosexual. Y si no se lo dan a la pareja heterosexual, ¿por qué se lo van a dar a una pareja homosexual? ¿Por qué? O sea, tú ¿Cuál dices sería? que las trabas Las trabas vienen de antes. O sea, las trabas para que una pareja heterosexual adopte son muy altas, ¿cierto? Y se genera entonces este mercado secundario, a tu juicio, o al Sí, juicio de ustedes, sí. de las parejas homoparentales. ¿Eso es? Sí. Allá. Sí, bueno, y lo que tú estás saliéndonos un poco, el punto del cename es algo que a mí me tiene sumamente preocupada desde hace mucho tiempo, yo creo que a gran parte de la población chilena, y me siento realmente muchas veces Agredida. pienso, ¿qué puedo hacer yo por esto? Porque realmente es una situación Que nadie se hace cargo, los que deberían hacer cargo no desastrosa. se hacen cargo. Y además, lo más terrible, Lo que conversábamos, estos senadores que ganan en su periodo de 8 años 2,5 millones de dólares, que quedan arreglados, no se han hecho cargo de este problema. Dicho eso, por favor, continúa, tenía ganas sí, de decir. y es lo más terrible es cómo pasa el tiempo, porque pasa el tiempo y en el ser humano y en los mamíferos todos existen lo que se llaman los periodos críticos. Y los periodos críticos significa que si tú pasaste los 2, los 3 años, y hay periodos críticos para distintos tipos de actividades, ya no puedes aprender eso, no lo puedes desarrollar esa habilidad, ¿no es cierto? Lo mismo que las habilidades emocionales o esta sensación de apego. Si un niño no recibió cariño, apego, hasta, no sé, hasta la edad temprana, ya va a tener una serie de efectos secundarios en su estructura psicológica que va a generar una serie de cuadros que son los que vemos ya en los niños más grandes que están en el cename, ¿no es cierto?, que son violentos, son desadaptados, en fin, tienen una serie de efectos secundarios.